Y estamos acá con el parlamentario andino y politólogo Alberto Adriancén en un contexto particularmente importante para el país. Alberto, muy buena noche, gracias por venir. Gracias a ti y buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cómo entender lo que está pasando? ¿En qué momento estamos? Estamos ya entrando a la legislatura, acaba hoy día. Sí. Estamos con el momento de hacer los balances del primer año del gobierno del presidente Ollanta. ¿Tú esperabas, si te hubieran contado que íbamos a estar acá ahora, te hubieras previsto que... No. Pero la ciencia política no sirve de nada como carácter de predecir las cosas. No, claro. Son algo así como médicos forenses, hacen las autopsias, digamos. Claro, ¿no? mejor entrar después. Claro. Si es ahí Lima. Pero porque el futurismo no opera ahí, ¿no? No, yo personalmente no esperaba una cosa así. No. No. ¿Cómo harías la caracterización de la cosa esta? Cuando decimos la cosa no es como yo pensaba, ¿la cosa qué cosa es? Fíjate, yo creo lo siguiente, ¿no? Que he estado pensando justamente en estos días sobre lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuál es mi visión en resumen? Yo creo que cuando gana Ollanta con el 31%, gana con un voto, digamos, radical, digamos, claro, ¿no? Cuyo elemento central, creo yo, y que después podemos conversarlo, es la reforma del modelo económico. Esa es mi visión, ¿no? O sea, y en la segunda vuelta, el 20% que vota por Humala, candidato en ese momento y ahora presidente, vota contra el fujimorismo. Es cierto. Y por lo tanto, lo que en mi opinión estaba legitimado... Y más a favor del modelo económico, claro, más cercano, más apegado a él. Con lo cual te imponía límites a la reforma económica, ¿no es cierto? O sea, y yo creo que... por lo tanto, uno puede discernir que lo más importante de satisfacción para ese 20% que vota después es un compromiso, como lo hizo el presidente Humala o el candidato en ese momento con la democracia, y una reforma económica que más o menos se ajustaba a lo que se llama hoja de ruta, ¿no es cierto? ¿No? Pero yo creo que lo que es lo más importante del triunfo, que es esta pretensión reformista del modelo económico, que en realidad tenía que ser una reforma moderada, yo no planteo ninguna medida radical desde el punto de vista económico, se le entrega lo que llamamos la derecha. O sea, es que tu tesoro, lo que has ganado, se lo das al otro. Esa es mi opinión. O sea, y eso marca la pauta de lo que viene después. O sea, es como si yo tomo un castillo y la primera cosa que hago, le digo, toma las llaves el que es derrotado, ¿no es cierto? Y tú vela a quién entra y quién sale. Ya, pero en esos términos, por ejemplo, ¿qué cosa criticarías del manejo del señor Castilla? Yo creo que es lo que tendría que hacer cualquier ministro de Economía. El problema está más bien en las otras áreas del gobierno, de dónde le metes el impulso. Es que yo creo que hay una conexión, una relación entre la economía y la política, ¿no es cierto? O sea, ahora he escuchado a este señor, creo que es Cajamarca, ¿no? Sí. Que yo quiero... Es el representante del gobierno en Cajamarca, ¿no? Claro, pero yo quiero decir que comenzó a politizar lo de Conga, fue el candidato Ollanta. El candidato. Claro. Bueno, sí, claro. Entonces, me parece poco parcial, digamos, decir que solamente Santos lo ha politizado, ¿no? Yo no comparto la tesis de Santos de la vuelta indefinida. Creo que eso conduce a una polarización estéril y una derrota, ¿no? Creo que tiene que haber un espacio para discutir una minoría responsable, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Claro, pero vuelvo al tema de qué les incomoda del manejo macroeconómico. ¿No crees que no está en el manejo macroeconómico? Entonces, señor Castilla, no es el problema es más bien la parte... Yo sí creo que hay problemas respecto a cosas que se comprometieron como una mayor presencia del Estado en la explotación los recursos naturales. Bueno, Campodónico, entonces estás trabajando en Petroperú. Vamos a ver, yo también, por eso me parece que hay que esperarlo, sobre todo lo de Petroperú me parece importante respecto a su definición, ¿no es cierto? Y yo creo que también se esperaba políticas distintas en lo que yo llamaría de empleo, ¿no? O sea, hasta ahora no tenemos una ley del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sí creo que... Pero otra vez ahí, ¿tú crees que se va a generar más trabajo porque haya una buena ley de generar trabajo? No, bueno, en principio
Sí, no, o sea, las leyes no es en la realidad, ¿no es Claro. cierto? No, está claro. Te planteo desde el otro punto Sí, de vista, sí. a ver, tu visión es de un hombre de izquierda, a ver, yo asumiré que es más bien derechón, ¿no? Más o menos. Mira, y en la parte económica, y ahí te diría, mira, lo que le está fallando a este gobierno es justamente el tener la misma preocupación que ha tenido por la parte macroeconómica y promover la inversión. Yo quisiera ver a este gobierno, al señor Humala, a la señora Elía, como Claro, hasta ahora, pero- trabajando en la parte pero- social. pero es que tú tienes- obsesionados con la parte de educación, de Pero salud, yo también, mis programas pero sociales. tú te das cuenta que la fuente, en cierta manera, de los conflictos en Cajamarca o en Cusco, tiene que ver con una suerte de confrontación entre dos maneras de ver el modelo económico. O sea, entonces, yo no te digo y que por lo tanto los conflictos tienen eso como base porque estuvieron en la base del proceso electoral. O sea, entonces si hay una conexión desde el punto de vista en preservar un modelo, ¿no?, económico y un comportamiento político frente a la protesta social, ¿no es cierto? O sea, Así es otra cosa. claro, entonces yo te quiero decir que la falta de diálogo, por más que ahora se hable de diálogo, tiene que ver con que no quieren discutir en lo más mínimo el modelo económico, o una reforma del modelo económico. Entonces, la respuesta es un silencio, o la respuesta son los estados de emergencia, o la respuesta es... Pero no es mucho hablar modelo económico cuando están discutiendo, oye, Conga, ¿cómo se hace? Y es una cosa más, digamos, ingenieril de medio ambiente, pero más Conga, que... pues Conga yo creo que se perdió una gran oportunidad con Lerner, con lo de Conga. Y hoy día volvemos nuevamente casi a lo que fue el inicio, ¿no? La posibilidad de un diálogo que estaba abierto con Salomón Lerner. Hemos pasado, ¿cuántos meses ya? 6 meses. Y volvemos y estamos, como bien dices tú, atrapados en una situación que hasta ahora no tiene viso de solución, cuando se tuvo posibilidad de solución. Y yo creo que la salida de Salomón Lerner y otra gente más en ese momento tenía que ver con este conflicto entre la gente que tenía más afecto, por llamarlo de algún modo, al modelo económico, y gente que quería hacer reformas económicas. O sea, eso me parece que es la base. Yo lo que quería plantearte era que el modelo económico es como un tema que está ahí, que eso de cómo hacer Conga, O sea, cómo hacer la parte social, pero el modelo, es que- eso que llamamos como el modelo es como algo que no... porque el modelo tiene que, o sea, no solamente tiene que ver con el problema macroeconómico, nadie te está planteando el aumento de la inflación, qué sé yo. Claro, o sea, nada de eso. Nada de eso, o sea, me parece que eso que hemos Pero dejado. con este modelo tú ponle buenos operadores políticos, gente que sepa dialogar y buenos operadores en el término de decir, mi objetivo es educación, es salud, Claro, es calidad de vida. Pero es que está bien, pero yo creo que las reacciones del poder y también de los grupos empresariales, por ejemplo, el silencio hasta ahora de Yanacocha, ¿no?, respecto a cómo solucionar el problema. O sea, no opina, o el silencio que tenía hasta recién Estrata está hablando de aumentar el fondo de inversión, ¿no? Me parece que tienen que estar asociados a la forma política de actuar el modelo económico. ¿Tú no sospechas que Newman ya le dijo al gobierno, yo lo que dijo el presidente el 20 de abril, lo firmo, listo, ya estamos listos, vamos cuando usted diga, señor gobierno? Yo creo que Newman debe estar preocupado por una explotación minera que no puede ser impuesta por la fuerza. Claro, así es. ¿No? O sea, y tiene mucha razón digamos, por una inversión que no tenga licencia social, digamos. Intuyo que el gobierno también es consciente que tiene que ver cómo... Así es, entonces No. yo creo que tú no puedes actuar con el silencio, con la pura fuerza, cuando tú requieres reformas. Por ejemplo, va a haber más problemas ahora en la selva con la cuestión petrolera. O sea, ¿cómo tratas a los inversionistas de ser parte de esa reforma económica? O sea, yo no me quiero meter con las variables macroeconómicas, pero yo sí creo que el Estado tiene que velar más por la protección de los individuos, o sea, y de los miembros de la sociedad peruana. Entonces, yo sí veo una relación entre el comportamiento político, el incremento de conflictos, la forma de tratamiento de los conflictos y el mantenimiento de un esquema económico, por no llamarle modelo, ¿no es cierto? O sea, que tiene que ver no tanto con las variables macroeconómicas, sino con las relaciones con los empresarios. No sé si me dejo entender, ¿no es Sí. cierto? ¿Y cómo debería cambiar la relación con los empresarios el gobierno del presidente Ollanta ahora? Yo creo que el Estado no es una suerte de árbitro desde mi punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que el Estado, en primer lugar, es el que defiende a los ciudadanos peruanos. Sí. ¿No? En última instancia, En un última gobierno lo que instancia, busca es mejorar la calidad de vida de la gente, especialmente de los más pobres. Y de los peruanos en general, o sea, entonces, por lo tanto, yo no concibo un Estado que se ponga un poco al medio, ¿no? Entonces,
Eso, ¿Y por qué crees que no está haciéndolo bien el gobierno del presidente Ollanta hay en esa categoría? 12 muertos, ¿no? En 6, 8 meses, o sea, varios estados de emergencia, ¿no? O sea, y yo creo que, para poner todo otro ejemplo, lo del BRAE y esta entrada, en mi opinión, sin planificación y todos los costos que ha tenido. Entonces, yo sí creo que eso implica un cambio hasta cultural del poder respecto a la relación, ¿no? O sea, yo concibo, fíjate, yo no estoy, ¿cómo explicarte, no? Yo creo que las personas pueden cambiar de opinión. Las personas pueden cambiar de opinión. Claro. ¿Sabes Sí. los políticos? Tú hablas de los políticos, ¿no? O sea, Pero- yo digo A y después puedo hacer B. Te refieres al presidente Humala, pero... En general, pero tengo que explicarlo bien. Exactamente. Tengo que explicarlo Exactamente, bien. coincido totalmente con eso. ¿Por qué yo he cambiado de opinión? Yo no puedo decir solamente, antes estaba con los TLC, pero ahora yo ratifico la firma. Yo tengo que explicar, porque con la misma fuerza que él se oponía, por ejemplo, al TLC con Chile, ¿no? Yo estaba viendo ahora los videos de una conversación del presidente, que en ese momento candidato, como Rosa María Palacios decía, hay que romper relaciones con Chile, encabezó una marcha a Chile, hay que terminar con el TLC con Chile, y ahora firmamos el acuerdo pacífico en el cual Chile está comprometido. Y la pregunta es ¿por qué? Si yo antes pensaba A y ahora hago Z. Entonces, alguien, como diría Condorito, exige una explicación, Claro. ¿no es cierto? Porque una elección democrática se basa en una especie de contrato. Yo oferto una determinada cantidad de cosas y los electores votan por lo que yo oferto. Entonces yo no De puedo acuerdo. ofertar una cosa y después hacer lo contrario. Eso solo quiero dar cuenta que siendo las 9:41 de la noche ya mandé mi columna a la República Mañana, pero es exactamente lo que estás diciendo. No, así. Así que es válido que un presidente pueda cambiar porque el Es entorno válido, cambió. claro, cambió. O porque él dijo, oye, Claro. yo no sabía esto, ahora he aprendido, o sea, pero hay una obligación a la ciudadanía de explicarle, Política, ¿no? mira, con honestidad, con franqueza, te Así digo es. que yo pensaba No esto, puedo. pero por ti lo hago Así porque es. estoy convencido que esto es lo mejor para Es lo ti. mejor para ti. E ir y hablarlo con tu bancada parlamentaria, Así es. al Congreso, con hacer Así política, es lo que no está haciendo el gobierno. Y yo creo que falta explicaciones, o sea, y me parece que hay una visión demasiado vertical por ser una cosa suave. ¿Y por qué ocurre eso? Digamos, porque les da flojera explicar las cosas, por temor a no saber cómo hacerlas, por todavía falta la experiencia política de actuar en el cargo. De todo un poco, ¿no? O sea, pero yo creo que hay una visión muy vertical, ¿no? En la relación. O sea, hay una visión que la política es mucho rollo y poca acción, y lo que importa es la acción, ¿no? Y yo creo que lo cual es discutible, porque la gente quiere explicaciones, o sea. Y eso tú, Beto, que conoces porque has sido parte del Sí. equipo, ¿por qué hay gente que dice el presidente Ollanta Humala es un mal político, no sabe comunicar? Y yo voy a la campaña y digo, este señor sí sabía cómo comunicar. sí sabía comunicar, Era pero- muy bueno. No es pues el verbo de Alan García, no, ni la manera de cómo habla Toledo, pero... O Belaúnde, ¿no? Pero, no, claro, pero tenía su estilo y sabía llegar a la gente como candidato muy puntual, lo Claro, hacía yo- fantásticamente bien. yo- Era un excelente comunicador en ese estilo más sencillo, más directo. ¿Qué ha pasado ahora que como presidente como que le cuesta engancharse en eso? Yo no me atrevo a dar una interpretación, o sea, no estoy en su cabeza, no estoy en su entorno, ¿no? Pero me da la impresión como que tuviese cierta dificultad y conciencia de que está haciendo cosas contrarias a lo que él decía, ¿no es cierto? Entonces, una persona se vuelve tímida, ¿no? Entonces, me da esa impresión, o sea, porque él no puede, si tú revisas ahora los tapes o las presentaciones, te lo digo sin ánimo inclusive de polarizar o criticar, era otra cosa. Claro. Radicalmente era otra cosa, o sea, y por lo tanto él tiene que decir, fíjense, yo creo que es mejor el Acuerdo del Pacífico versus esta idea de la integración en Sudamérica por esto, discutamos, ¿no es cierto? Yo llamo a los políticos, ¿no? Claro. De mi bancada o a los que me han acompañado y les digo, yo creo que es importante esto y esto y esto, ¿no es cierto? Entonces, pero yo creo que esas cosas no se han dado. ¿Y de qué depende de eso? Porque un presidente también es un depende presidente mucho de la y es personalidad. el entorno con el cual trabajas Depende y con mucho quién... de la personalidad del presidente. Yo que trabajo con un presidente, el presidente después es un personaje único. Único. No hay otro presidente del Perú, man. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir para la parte...? Mucho depende cómo es el presidente, cómo toma las decisiones,
cómo decide. Ya, pero tú trabajaste con Paniagua. Paniagua. También trabajaste con Ollantaytamala antes Así, de llegar al antes poder. de llegar, pero una cosa es antes, otra cosa es después. Porque el presidente es un personaje único, es un personaje encerrado en un palacio de gobierno, ¿no? ¿No crees que está muy encerrado en Palacio el presidente? Bueno, pero es que eso es una cosa consustancial a los presidentes. Que debería salir mucho más. Así es, pero además salir y conversar con la gente. Exactamente. Tener más entornos con los cuales, más interlocutores con los cuales conversar. Así es. Paniagua, por ejemplo, invitaba a mucha gente a almorzar, ¿no? Discutía con muchos periodistas, con muchos políticos, le gustaba, además se reunía con otros grupos, hablaba, me acuerdo mucho con Carlos Ferrero, que era presidente en ese momento del Congreso. Es decir, tenía muchas fuentes. Es cierto que tenía un grupo propio, ¿no es cierto? Como todo presidente lo tiene, ¿no? Algo así como un primer anillo, digamos, ¿no? Que yo recién participé al final del gobierno prácticamente, porque eran sus amigos de años. Hay toda una psicología, toda una, digamos, una escenografía sobre esas cosas, ¿no? Y yo siento que el presidente un poco está solo, ¿no? Porque sus entornos han ido perdiendo espacio y ya no están más, ¿no? Incluso, no sé, no le veo al presidente Humala con ganas de abrir el escenario. Cuando veo que su candidato es el señor Víctor Isla, a quien no conozco, pero yo pensaría que no es el presidente ideal del Congreso para un segundo año, que tiene que abrir juego a otras cosas, otros espacios, otros estilos. Pero es que eso supone una relación distinta con el Congreso, ¿no? O sea, yo creo que el Congreso, no lo digo por este gobierno en general, siempre ha sido dominado por el Ejecutivo, ¿no? Siempre. O sea, ha habido excepciones, pero del 80 a la fecha son congresos muy dependientes del Ejecutivo, ¿no? O sea, entonces, tú tienes que el Congreso, que según ella la Torre era el primer reporte del Estado, lo cual es discutible, pero digamos, un gran poder. Hoy día, tú ves el latinobarómetro, el Perú ocupa el penúltimo, último lugar en grados de confianza en el Congreso, ¿no? En América Latina, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que hacer un giro a la política. O sea, yo lo que reclamo es una política que se base en la discusión, en el diálogo, en compromisos, sobre cosas que son razonables. ¿Crees que es posible que el presidente y el gobierno consiga eso en los meses siguientes, en el año que viene? Bueno, tendría que cambiar el estilo, ¿no? Ya, pero por eso, cambiando el estilo, ¿pero crees que pueda avanzar en esa dirección? Ojalá que lo haga, ¿no? O sea, yo creo que el país no requiere ser polarizado, como está siendo polarizado ahora, ¿no? O sea, y si seguimos bajo esa lógica, va a ser aún más polarizado desde el punto de vista, ¿no? Y no se va a poder discutir lo que quiere el señor Cajamarca, una discusión más o menos razonable sobre Congas u otras inversiones. O sea, yo creo que el país tiene que crecer, ¿no? Pero crecer en un ambiente donde todos estén más o menos contentos y en primer lugar los peruanos. O sea, yo soy de los que creen que el gobierno se debe a los peruanos en primer lugar. O sea, son sus electores, en fin, son sus compatriotas. Entonces yo reclamo eso. O sea, yo no estoy de acuerdo que tú metas preso pues, al alcalde de Espinar, ¿no? O sea, como una medida ilegal por lo demás, ¿no? Y nos olvidamos de cosas. Santos habló sobre la ¿cómo se llama? La revocatoria, cuando dijo que no cumple el presidente. Bueno, cuando el presidente no cumple sus promesas, lo sacan. Bueno, la campaña del presidente actual, en ese momento, el candidato, se basaba en la revocatoria. Claro. Del presidente, de los diputados, bueno, y todo lo demás. Creo que Carlos ¿sí? Basombrío hizo notar en estos días que Toledo comenzó a hablar al final de que se vaya Fujimori y quedó presidente. Alan García hizo su marcha con la CGTP, con patadita incluida, para que se vaya Toledo, y acabó de presidente. Y Ollantaytamala se le pasó viendo la vacancia de Toledo y hasta ahí. Entonces, claro, todos dicen, aquí está el bingo, ¿no? O sea, Santos dice, compro este boleto y salgo y estoy en Palacio en Pero yo creo que qué exagerado decir lo que ha hecho el señor Cajamarca, que Santos es el candidato del 2016. Falta mucho, ¿no? Mucho, ¿no? 4 años en la política peruana es como unos 300 años en Suiza. Claro, ¿no es cierto? No, entonces, eso falta recién empieza. Y eso es contaminar el debate, inclusive, ¿no? Porque finalmente todos tienen, pues, no solamente intereses políticos, sino la forma de ver las cosas. Entonces yo lo que yo creo que, y soy un ferviente creyente de esas cosas, que el poder tiene que ser razonable y su utilización también debe ser razonable. O sea, lo que se llama en términos más republicanos, tiene que haber una austeridad del poder, no solamente en el manejo económico de las platas, sino en el manejo de su propio poder. Claro. Porque tienes mucho poder.
El presidente tiene mucho poder, aunque parezca mentira. No lo está ejerciendo, me parece, como que lo veo muy... Sí, no, como o sea, que, como que requeriría un primer ministro que le comience a hacer el trabajo para que él pueda entrar a hacer política, de acercarse con la gente, pero... de ir a tocar las manos. Un presidente nunca deja de ser un candidato, está permanentemente en contacto con la gente. Bueno, Valdés tiene que hacer su psicoanálisis, ¿no? Por los lapsos que comete a cada rato, ¿no? Entonces, como dice Freud, los lapsos nunca son gratuitos, no son gratuitos. Cuando dice... que se murió, todo es posible menos la muerte. Todo es posible, pero supone pues recomponer relaciones. O sea, a veces pienso que esta es una especie de tragedia de Shakespeare, digamos, ¿no? Porque la política, finalmente, o tú dominas las circunstancias, o las circunstancias te terminan dominar a ti, ¿no es cierto? ¿En qué fase, en qué lado lo ves al presidente Humala? En el drama de Shakespeare, por la ola, por las circunstancias. por Y general los circunstancias. políticos, ¿no? O sea, en general, o sea... así como Romeo y Julieta llega a Romeo y ve a Julieta muerta, pero no está muerta, cree que está muerta y se suicida, y viene después, Julieta se despierta y se suicida, pero antes mata así, y hay un momento que dice Romeo, soy un juguete del destino. El caso de Verónica Mendoza, por ejemplo, ¿no? Que es un drama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Verónica Mendoza estaba entre las 5 que firmaron el acta del Partido Nacionalista. Claro, es fundadora del partido, Era amiga personal de Además Ollanta era y de Nadine Heredia. la promesa de liderazgo juvenil en el Partido Nacionalista. Y de repente renuncia por una, en mi opinión, valiente, pero en fin, decisión auténticamente privada, única, una circunstancia personal. Y eso desencadena más circunstancias, ¿no es cierto? La renuncia de Javier Canseco, claro, la renuncia de Mavila, en fin. Cuando eso yo creo que todo se ha podido evitar desde mi punto de vista. O sea, entonces, cada vez más veo, y como un día puso mi sobrino en una columna de República, esto parece un drama de Shakespeare, entonces yo estoy pensando todo eso, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, que es un poco lo que pasa ahora en la familia Humala, ¿no es cierto? Entonces, me parece que no hay un manejo adecuado de las circunstancias en la política. O sea, lo que tú decías, no hay muchos operadores políticos que sean capaces de juntar las piezas, imponer ciertos comportamientos, ofrecer determinados pactos, y eso es muy malo, ¿eh? Sin duda. Porque finalmente las circunstancias se van a juntar y van a producir un drama final. ¿No es cierto? Entiendo. Beto, me dice Rómulo Vargas que tenías un proyecto de reforma constitucional que no te dejaba hablar de él. Bueno, que no sí. te lo deje de preguntar, lo cual procedo a hacerlo. No, lo que pasa es que el día lunes tengo entendido que se va a discutir en la Comisión de Relaciones Exteriores un proyecto, un predictamen de creación de una nueva circunscripción electoral en el exterior, ¿no? La creación de Claro. Pero este es un proyecto que resume 5 proyectos del Congreso. Nosotros Dice que tenemos... que los peruanos que están en el extranjero tengan representación. ¿Cuántos parlamentarios tendrían? Lo que pasa es que el proyecto que ha propuesto el Congreso no dice. Nuestro proyecto, que nosotros hacemos acá, que te lo voy a dejar acá, señala 5. Y este proyecto que tenemos acá, queremos discutirlo con el Congreso, ha sido discutido con el jurado, la OMPE, con la Cancillería, con Transparencia, con Idea Internacional. Y está ahí un consenso en que es un proyecto que puede caminar. Claro, eso nos ha costado meses. Claro, meses de trabajo. También te dejo, si quieres, el que ha hecho Cecilia Chacón con León, la parlamentaria aprista, que me parece insuficiente. O sea, el nuestro es mucho más... La formulación es mucho más compleja, ¿no? Y proponemos 5 parlamentarios. Qué interesante. 5 parlamentarios, lo cual supone una reforma constitucional. Bueno, me dejas leerlo y lo hablamos la próxima semana porque es un tema que le encantado. interesa a mucha gente, con tanto peruano viviendo fuera. Más de 3 millones. Canal lo ven por quiero internet. advertir que ha aumentado la migración. ¿Ah, sí? Sí, eso salió ¿Otra vez? hace 2 días en el INEI, sí. Ah, caray. Se están yendo a Chile. ¿Y a dónde se están yendo? Chile. Mira, yo estuve ahí en Chile ayer. En Chile. Se está yendo a Chile, ¿no? Y ahora con las dificultades de Argentina, con el control cambiario, sospecho que se van a ir más a Chile. Seguro, ¿no? Y lo cual es una discusión muy interesante sobre crecimiento y migración. Mientras más crecemos, más se van. Vamos a dar las razones otro día. Beto Arancén, muchas gracias por venir esta noche acá a traernos ideas interesantes.